Con esta hermosa composición de Beethoven vamos a iniciar esta pequeña cápsula. Es hablar sobre la culpa. Les recuerdo que no soy psicólogo y que todo lo busco y lo fundamento en diversos artículos que he leído y sobre todo para relacionarlo con algunos libros que he leído y algunas experiencias que uno tiene a veces en la vida cotidiana. Les quiero hablar de la culpa y para ello vamos a iniciar con la definición que nos da una terapeuta. Ella se llama Marianela Esquivel y nos dice que lo que entendemos por culpa se suele definir como un concepto, como un sentimiento desagradable nacido de la sanción, el señalamiento acusador o la condena producida por algo que hicimos o que no hicimos y se asumía que debíamos hacer o no hacer. Este señalamiento genera sentimientos como la tristeza, el remordimiento, el lamento, la angustia, la impotencia y la frustración. Y a partir de este concepto, creo que se relaciona muy bien este libro de Juan Villoro que se llama Los culpables. Y a mí me gustan mucho los cuentos cortos y Juan Villoro es un pionero en cuentos cortos, ¿no? Ha escrito varios libros y también cuentos cortos junto con otros autores latinoamericanos y me gusta uno de estos cuentos que se llama Orden Suspendido y que dice lo siguiente: a Rosalía le sobra de qué preocuparse. Prendió una vela por los rusos que estaban atrapados en un submarino. Se comunicaban golpeando una puerta de metal con sus herramientas y les quedaba poco oxígeno y el mar se congelaba. Así es ella. Reza por rusos que no conoce y que no se salvarán. Odio las manchas. Inhalé demasiado cemento en la preparatoria y una noche entendí que las manchas eran arañas metidas en mi piel. Quise sacarlas con un cuchillo. Mi padre me salvó pateándome la cara. También me rompió la quijada. Me cosieron con un alambre y pasé semanas comiendo sopa con un popote. Dejar el cemento no es fácil. Amaneces con las uñas llenas de cal de tanto arañar las paredes. Solo te alivias con el dolor, me dijo mi padre. Es cierto. Su patada me dio un rumbo nuevo. No volví a la prepa donde un maestro nos decía: estudien muchachos o van a acabar de periodistas. Yo quería hundirme como periodista. En vez de eso, ascendí a un andamio como limpiavidrios. A la entrada del edificio, Jacinto amarga la vida con sus billetes de lotería. Se cayó de un andamio hace siglos. Ahora es un tullido que promete la fortuna. He visto ciegos, cojos, jorobados que venden lotería, como si se hubieran jodido para que tú ganaras. Ninguno de ellos compra billetes. El edificio es inteligente. Las luces se encienden cuando entras a un pasillo. En el elevador, una voz dice los nombres de los pisos y las compañías. La voz es cachonda y fría. Una mujer soldado. El edificio ve más señales que tú. Se queja Rosalía. Me considera insensible. Estás privado de a madres. Estoy privado para ver cosas que le interesan, pero sé que la voz del elevador habla igual que una guerrera que vi en la televisión. Los japoneses la oían, cerraban los ojos y les daba gusto morir. ¿No ves señales?, insiste ella. ¿Señales de qué?, le pregunto. Señales de nada. Rosalía huele a algo marino, espumoso. La sábana se alza sobre su nariz cuando está dormida. Llevo años juntando billetes de 20 pesos. Los meto en un hombre araña de plástico que gané en una rifa. Venía relleno de chocolate en polvo. A Rosalía, el muñeco le recuerda que una tarde tuve una buena puntería. Yo pienso en los billetes azules que lleva dentro, un mar apretado, detenido. No me gusta la ciudad desde el andamio, pero me gusta que esté detrás de mí, una masa que vibra. Cada andamio lleva 2 operadores, subo y bajo con el chivo, que fuma todo el día. Fuma porque dentro del edificio no se puede fumar y porque los cigarros se llaman alas. El chivo es veterano. El primer día me explicó lo que él llama el método. No debes ver abajo ni a los lados, debes ver tu cara en el cristal. Lo que limpias es eso, tu reflejo.
Ese es un pequeño fragmento de este cuento. Y me gusta mucho porque a partir de una vida cotidiana, por ejemplo, aquí habla como de Rosalía, que se preocupa por todo, de él, ¿no? De su vida, de donde fumaba cemento, etcétera, y poco a poco va trabajando con el sentimiento de culpa en sus historias. Hay cuentos que son bien divertidos, que los lees y te da risa, ¿no? Pues te da mucha risa. Los cuentos se sitúan sobre todo en la ciudad de Oaxaca, por la costa, por el istmo, etcétera, y algunos pues en los estados del norte. Y en ese sentido yo les quiero platicar algo que me llegó a la mente. Ahorita en la mañana estoy empacando porque ya me voy pues a mudar del lugar donde estaba viviendo. Y pues me puse a pensar pues cosas que he pasado en la vida, etcétera. Ya saben que luego nos llega nuestro momento de reflexión. Y recordé, de momento me llegó como una ráfaga de recuerdos. Soy muy dado a recordar las cosas exactamente, cómo huelen, cómo se vestían las personas, qué decían y todo. Y recuerdo que cuando tenía yo 15 años, estaba estudiando en el seminario, un seminario que se encuentra aquí en Oaxaca, en Pueblo Nuevo, en Pueblo Nuevo, el Seminario Pontificio de la Santa Cruz de Oaxaca. Y cada Semana Santa ellos nos enviaban pues a servir, ¿no? A servir a las comunidades como seminaristas, a hacer no oficiar misa porque no podíamos, pero sí la celebración de la palabra, a dar catecismo y a platicar con los niños, los jóvenes y las personas adultas sobre algunos textos de la Biblia. Y también en el mes de diciembre íbamos a servir cuando se celebraba, el 18 de diciembre se celebra aquí en Oaxaca la fiesta de la Virgen de la Soledad, en el Templo de la Soledad, que está precisamente en el centro de la ciudad de Oaxaca. Entonces me tocó a mí ir a servir, tenía que ir con mi sotana, yo fui con mi sotana, tenía 15 años, pues no sabía mucho de la Biblia, o sea, si me hicieran un cuestionamiento, y si quisiera alguien conversar conmigo en ese entonces, pues yo no sabía ni un culo. Bueno, pues estaba sentado, estaba el confesionario enfrente de mí, porque me tocó servir en el confesionario, y yo estaba pues enfrente del confesionario. Y recuerdo que llegó una señora. Esa señora llegó, se sentó al lado del confesionario porque estaba esperando que el sacerdote pues empezara a dar confesiones. Estaba yo sentado pues observando qué estaba pasando. Realmente yo no quería ni moverme porque no sabía pues qué estaba pasando, qué está pasando. Y pues me dediqué a observar y pues a estar atento, ¿no? A dar indicaciones por dónde pasar, y orientar a las personas para cómo entrar al templo. Pues pasaron 5 minutos de que llegó la señora y yo estaba pues sentado observando. Pasaron 10, 15, 20. Y ella estaba hablando, estaba con su esposo. Me imagino que era su esposo porque era de la misma edad. Un señor como de 45 años, la señora tenía sus 45 igual, pienso. Y un pequeño como de 10 u 11, si no es su hijo, podría ser su nieto. Pues el señor se fue con su nieto y la dejó ahí sentada. Ni bien se fue el señor y la señora empezó a llorar. Y empezó a llorar, y empezó a llorar desconsoladamente y yo enfrente, ¿no? Y es una situación incómoda porque tú no sabes si acercártele o que ellos disfruten, perdón, no disfruten, sino que ellos se puedan liberar. Y yo dije, pues que ella se libere, ¿no? En ese entonces yo dije, ¿qué pedo? ¿Qué hago? Y ella empezó desconsoladamente, pero de repente sentía yo que me veía. Entonces yo me veía hacia el piso, veía a otro lado porque me sentía incómodo y porque tampoco quería incomodar. Pues no pasó mucho tiempo, creo que aguanté así como unos 15 minutos y me acerqué, ¿no? Y me acerqué junto a ella, pues como iba a creer sotana, pues represento algo en el momento, ¿no? Pues ellos, las personas, por lo general los seminaristas, son, para las personas los seminaristas son de mucho respeto, etcétera.
Y yo me acerco y le digo, recuerdo que le dije, espero esté bien, va a pasar, es un malestar que va a pasar. Fueron palabras sabias en el momento porque realmente yo no sabía qué decir. Y me dijo ella, ¿por qué lo hice? Al momento que me lo hice, ¿por qué lo hice? Su llanto aumentó, su respiración era más agitada y yo lo único que hice fue ponerle mi brazo sobre su espalda, algo que no fuera muy invasivo, pero cuidando esos detalles de que ella pudiera minorar, ¿no?, ese malestar. Le dije, pues si tienes ganas de llorar, llora, Dios sabrá entender. Y pude ver como ese sentimiento de culpa, porque realmente lo que la señora cargaba era culpa y eso de por qué lo hice, y se ve que era algo que la agobiaba. No quise indagar qué era, no quise tampoco ahí como entrarle al morbo, tampoco ahorita creo que vale la pena como saber o tratar de pensar por qué, sino más bien lo que hace la culpa, que cuando viene el arrepentimiento y que nos invade estos sentimientos que nos dice esta terapeuta, como la tristeza, el remordimiento, el lamento, la angustia, esto es como este cúmulo de emociones, es algo muy cabrón. A mí me significó mucho ver pues vivenciar este momento, porque fue un sentimiento que me contagió, ¿no? En el momento yo me sentí como contagiado por ese sentimiento de culpa, ese pesar, eso que estaba experimentando la señora. Eh, Creo que pasaron, ya después de haber como desahogadose, pues, llorando y todo, empezaron como los respiros como de alivio. Esos alivios que luego nosotros tenemos después de llorar tanto o después de haber liberado nuestra carga, ella igual, ¿no? Empezó a liberarlo a través de esos respiros. Y yo pude entender de que era el momento de que tendría que retomar mi lugar, ¿no? Y seguir con mi vida. Así lo hice. Pareciera que todo se acomodó porque yo la dejé, bueno, le dije, no recuerdo así, que le dije para ella dejarla sola. Y retomé mi puesto, estaba yo, como ya les había dicho, frente al confesionario. Pasó eso, la señora estuvo más tranquila y regresó su esposo. Y ella, el semblante que tenía ya era diferente. Tenía que pasar al confesionario porque sí esperó para pasar. ¿Qué hace uno? ¿Qué sentimiento desagradable nos produce la culpa para llegar a eso, ¿no? O sea, para poder en ese momento no poder apreciar la vida, no poder apreciar el momento, esos sentimientos de angustia, ¿no? ¿Quién no ha vivido libre de culpa? ¿O quién ha vivido, mejor dicho, libre de culpa? Yo creo que nadie. Cada uno carga sus fantasmas, cada uno carga sus pedos, sus desmadres que hasta cierto punto nos hizo sentir culpables. Y a veces ese sentimiento de culpa que nos llega de momento, estamos tomando un café, estamos acostados, estamos viendo una película, estamos disfrutando con alguien y recordamos como una ráfaga, nos llega a la mente eso que hicimos y que hasta cierto punto nos hace sentir culpables y que a veces evadimos y que decimos no y justificamos. Sin embargo somos culpables porque hacemos daño a terceros, porque atentamos contra una vida, y a veces ese sentimiento de culpa no se puede superar. A mí me significó mucho el libro de Juan Villoro con los culpables. Como les había comentado, hay unas historias muy intensas, muy profundas, hay otras que son muy chuscas, pero todo parte a partir del sentimiento de culpa. En todas las historias los personajes cargan un sentimiento de culpa
y busca la manera de cómo lidiar con ese sentimiento de culpa. Espero les haya gustado mi recomendación y esto que les ha compartido, que lo hice con mucho gusto. Cuídense mucho, les mando un abrazo y nos vemos en la próxima cápsula, si es que me da tiempo, porque les dije que estoy ya acomodando las cosas para cambiarme de lugar. Les tendré buenas noticias, me dieron la oportunidad de un trabajo muy bueno y estoy muy contento por ello. Solo hay que dejar fluir las cosas y no meter mis sucias manos, porque luego todo ensucio con mis sucias manos. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Adiós. Saludos a Norma. Norma, que cumpliste años hoy, un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Y saludos a mi tía Doris, que luego veo que me ve y que le da me gusta a mis videos. Cuídese, tía, mucho. Un abrazo. Adiós.